Estamos en la parachá número 14, parachá Vayera, y me apareció. Esta es una parachá que abarca el capítulo 6:2 hasta el 9:35, ¿sí? Y allí pues vemos nosotros cómo empiezan pues a manifestarse en las señales y las plagas, ¿no? En la tierra de Egipto. Pues a manera de introducción, aquí tengo algo muy interesante y es el secreto judío, ¿verdad? Que aplica Kobe Bryant. Kobe Bryant es un jugador de básquet de la NBA, muy sensacional, muy espectacular. Y entonces él aplica aquí no, ya va a dejar de ser un secreto judío porque ustedes lo van a aprender, ¿sí? Y entre lo que él dice es lo siguiente: si tú juegas como tú entrenas, es decir, si tú entrenas increíble, entonces jugarás increíble. Sí, entonces vamos a ver en qué consiste este secreto judío y en qué se basa. Sí, vamos a ver. En la parachá de hoy, ¿sí? Vemos cómo se acercan tanto Moshe y Aarón a Paró o a Faraón, trayendo el mensaje del Eterno, ¿verdad? De que dejara salir al pueblo de Israel, ¿no? Camino de 3 días en el desierto para festejar y para servir a Hashem. Sí, eso es lo que nosotros más o menos vemos y es el mensaje central que el Eterno le manda allí a Paró, ¿sí? Por medio de sus enviados. Y como prueba de ello, obviamente, se le da a Moshe ciertas señales, ¿sí? Señales milagrosas, ¿no? Para que pueda persuadir a Paró de esta realidad, ¿sí? Vemos nosotros ya cuando Moshe fue llamado como el pórfido, ¿verdad? Con el Eterno, no puede hablar, manda otro, ¿sí? Y él en verdad pues no quería que ser el responsable o ser la persona que fuera, ¿verdad? No solamente a hablar a Faraón, sino también a sacar al pueblo de esa esclavitud egipcia. Y vemos nosotros 4 señales ahí muy interesantes, ¿sí? Las iniciales, las primeras cuatro señales, ¿no? La primera, que es cuando la vara se convierte en serpiente, eso lo vemos allí en Shemot 7, del 8 al 12, ¿sí? La vara se convierte en serpiente. Allí le dice Moshe a Aarón, bota la vara al suelo y entonces se convierte en serpiente. La segunda, cómo las aguas del río y las aguas, los pozos de Egipto se transforman en sangre. Sí, eso lo vemos ahí en Shemot o Éxodo 7, 19 hasta el 22. Vemos también allí la plaga de ranas. También se le dice a Aarón que extienda su vara sobre las aguas y entonces las aguas producirían ¿qué? Producirían ranas, ¿sí? Y vemos allí la cuarta, que es los piojos, ¿sí? Que está allí en Shemot o Éxodo 8, el versículo 16 hasta el 19, ¿sí? Entonces, más o menos esas son las primeras 4 plagas que vemos nosotros allí, es como especie de señales, ¿sí? Especie de credenciales de que el Eterno efectivamente había mandado a Moshe y Aarón, ¿verdad? Que fueran sus emisarios y le llevaran estos mensajes a Faraón y a Egipto, ¿no? Obviamente, pensando Faraón que esto eran trucos, ¿sí? O magia, hace que sus hechiceros, ¿verdad?, hagan lo mismo. Y efectivamente, los hechiceros hacen lo mismo. Entonces, podemos imaginarnos lo que estaba pasando de pronto por la cabeza de Faraón, ¿sí? O de Faraón, ¿no? De pronto estaba allí pensando, dice, los trucos de Moshe y Aarón eran como más efectivos o más grandes que los de sus hechiceros, porque los hechiceros de él también hacían lo mismo, estaban haciendo lo mismo.
hasta la tercera plaga hicieron lo mismo, hasta la plaga de ranas, ¿sí? Entonces, pues Paró decía, bueno, ustedes hacen eso, aquí también tengo hechiceros que hacen otro tanto. De pronto ustedes lo hacen, digamos, más, con más poder, digamos, con más amplitud, ¿verdad? Es más vistoso lo que ustedes hacen, pero aquí también tengo hechiceros, ¿verdad? Sabios que también saben hacer todos esos trucos, ¿sí? O esa magia. Eso más o menos podríamos pensar que Faraón se imaginaba o tenía en su mente. Pero entonces, aquí nos podríamos nosotros preguntar, ¿no? O sea, podríamos preguntar, ¿por qué los hechiceros simplemente hicieron lo mismo? O sea, ¿por qué hicieron lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué no más bien detuvieron o reversaron el hecho, ¿verdad? O lo hecho por Moche y Faraón. O sea, ¿por qué no, en vez de hacer lo mismo, por qué no trancaron o bloquearon, ¿sí? O revirtieron lo que Moche y Aarón habían hecho? ¿Sí? Si ellos hubieran hecho algo así, hubiera sido como mucho más grande, ¿no? Más poderoso, podríamos decir. Pero no, hicieron fue simplemente lo mismo. Entonces, Faraón, pues simplemente pensó, no, esto es puro truco, pura magia, ¿no? Entonces, eh, Faraón allí obviamente se no le causó mayor cosa esto, no le asustó tanto, ¿sí? Si aquí también los hechiceros y los brujos y los sabios hacen esas cosas, entonces no hay ningún problema, o sea, no le creo a Moshe, no le creo a Aarón, no le creo mucho menos a ese, ¿verdad? Ese que ustedes representan, ese Dios que ustedes representan, ¿no? Pero solamente a partir de la cuarta plaga, solamente sí, cuando empieza la cuarta plaga, que es la plaga del piojo, ¿sí? Los hechiceros de Egipto pudieron reconocer que era el dedo del Eterno, ¿sí? Porque ellos no podían hacer lo mismo, ¿sí? Eso lo vemos ahí en Shemó o Éxodo 8 del 18 al 19, ¿sí? Entonces ellos reconocieron, digo, no, nosotros ya no podemos hacer esto, ¿sí? Entonces allá reconocieron que era ¿quién? El Eterno, ¿sí? Entonces ya ahí Faraón recibe una información diferente, ¿sí? Ahí Faraón ya él viene y entonces las cosas ya cambian. Ya aquí no es cuestión de trucos, de magias, ¿sí? De quién hace mejor la magia o el truco, sino ya aquí los hechiceros le dan esa información. Nosotros no podemos hacer ya esta señal, ya esto sí es dedo del Eterno, ¿sí? Pero entonces vemos allí un hecho importante, ¿sí? Vamos a analizar aquí esta parte y es esto. Las primeras 4 plagas, ¿verdad? Es que allí en ellas Moshe no es el directo involucrado, ¿sí? En tomar acción, sino su hermano Aarón. O sea, aquí vemos, si ustedes leen detenidamente, es Aarón el que hace. Moshe le dice a Aarón, haz esto, haz aquello, ¿sí? Pero Moshe no lo hace directamente. Shabbat shalom. Sí, entonces allí vemos en las primeras 4 plagas que Moshe no toma parte, ¿sí? Él ya toma parte directa, es después de la cuarta plaga, o sea, ya allá en la quinta, la sexta en adelante, ¿sí? Y entonces, ¿quién es el que lanza la vara, verdad? Para que se convierta en serpiente, Aarón. Él es el que golpea con la vara las aguas para que ésta se convierta en sangre. Aarón es el que extiende la vara para que vengan las ranas de todo depósito de aguas. ¿Ah? Él es el que golpea la tierra para que aparezcan los piojos. ¿Sí? Eso lo vemos de ahí en adelante, que es Aarón el que toma la acción, ¿sí? el que ejecuta, por decir así. ¿Sí? Eso es lo que vemos allí. Entonces, a Moshe no lo vemos allí involucrado directamente, ¿no? No está involucrado directamente en esto. ¿Mm? Aquí, sino es su hermano Aarón, que está aquí haciendo todo, está yendo a la acción, ¿no?
Y como les dije, solo a partir de la quinta plaga es que Moshe es el protagonista. Allí Moshe toma parte directa en la acción, tomando él mismo la vara en sus manos para traer las 6 plagas siguientes. Interesante esto, o sea, es muy interesante. ¿Eh? Entonces, como diciendo, bueno, ya aquí Paró se cerró a la banda, o sea, no quiere atender a estas señales. Entonces, bueno, yo voy a tomar parte y ahora voy a directamente, ¿no?, a hablar con el Faraón acerca de todo lo que está por venir. Mucho sabía que estaba por venir. El Eterno le iba revelando a Moshe, y entonces él ya dijo, bueno, ya aquí voy a hablar directamente con Faraón. Si no se convenció con estas primeras 4 señales, entonces voy a hablar, ya voy a hacer las cosas directamente con Faraón y voy a decirle y a advertirle. ¿No? Vea, interesante esa posición de Moshe. Pero entonces, ¿qué nos dicen los sabios al respecto? ¿Sí? O acerca de esto, ¿no? Dice que Moshe no quería tomar parte directa en tirar la vara al suelo para que se convirtiera en serpiente, en extender la vara y herir las aguas, como también en traer las ranas sobre Egipto, ni en golpear el suelo para que vinieran los piojos. O sea, acuérdense ustedes que él porfió mucho con el Eterno, no manda a otro, yo no soy de buen habla, etcétera. O sea, no, o sea, no quería nada de esto. Y por eso, sí, en cierta manera, pues él pone ahí a Aarón, ¿no? El Eterno pues escoge a Aarón y entonces Moshe pues usa a Aarón para que él traiga estas primeras 4 señales. Y aquí aprendemos entonces algo interesante. ¿Sí? ¿Por qué la serpiente? O sea, ¿por qué, verdad, la vara se convierte en serpiente? La serpiente representa la boca. ¿Sí? Entonces, en el contexto hebreo, la serpiente representa boca. ¿Sí? Boca, o sea, lo que se habla. Entonces, allí como Moshe diciéndole a Faraón, no son mis palabras. ¿Sí? Cuando se convierte, ¿verdad? Allí la vara en serpiente le está diciendo, o sea, no son mis palabras, no es lo que yo estoy pensando ni queriendo, no. O sea, esto es del Eterno. Esto es del Eterno, esto no viene por mi mano, esto es del Eterno, como diciéndole así, ¿no? Sí, vemos allí como esa vara de Aarón se traga las otras varas, ¿no? O sea, como diciendo, mi palabra permanecerá para siempre. Sí, sí, más tu palabra no permanecerá para siempre. Mi palabra sí permanecerá para siempre. ¿Sí? Entonces, allí Moshe es más o menos el mensaje que le está dando a Paró. No son mis palabras. El Eterno manda a decir, deja salir a mi pueblo, camino de 3 días en el desierto para que festeje conmigo y me sirva. ¿Sí? No son mis palabras, no es invento mío. ¿Sí? Cuando se hieren las aguas de Egipto, ¿sí? Ya cuando el río Nilo, ¿verdad?, se convierte en sangre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Moshe no toma parte directa en esto? Porque Moshe, acuérdense que Moshe fue salvado de las aguas, o sea, las aguas del Nilo no le hicieron daño. Cuando mandaron allí la canastilla esa, las aguas del Nilo mantuvieron a flote esa canastilla con Moshe. Entonces, él no quería causar este daño a esas aguas. ¿Sí? Vean ustedes. Sí, estas aguas le guardaron la vida. Entonces, no quiso hacer esto. Ustedes verán en la escritura, ¿verdad? Y allí, en la Torah Shevitah, o sea, en la Torah escrita, encontrarán ustedes allí que ahí dice que Moshe le dijo, que el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón, sí, como si fueran instrucciones de directas del Eterno. Pero es que en la Torah oral se habla de que él porfió que no quería, o sea, no quería hacer nada de esto. Sí, por eso entonces había que conseguir otra persona y por eso el Eterno escogió a Aarón. ¿Sí? En salir la plaga de ranas de las aguas, ¿sí? Cuando de algo que lo ha beneficiado ahora trajera una tragedia, una maldición. Pues tampoco allí tomó parte, únicamente fue Aarón el que extendió la vara sobre las aguas y entonces vinieron todas esas ranas, golpeó el agua y entonces vinieron todas esas ranas. Y allí en la cuarta,
cuando golpea a Aarón, ¿verdad?, la tierra para que produjera los piojos, allí Moshe recordó cómo la tierra le había ayudado para ocultar al egipcio que había matado. Entonces, vemos esta actitud de Moshe, inclusive hacia todas estas cosas de la naturaleza. Sí, o sea, podríamos decir lo compasivo, lo sensible, sin hacerle daño a algo que le ha beneficiado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos enseñan los sabios allí, ¿no? A ser sensibles con las cosas que nos benefician, aún las cosas inanimadas, las cosas o objetos. ¿Sí? Entonces, aquí podemos aprender una lección. Y es el ser sensibles a las cosas y a los objetos que nos benefician y ser agradecidos. ¿Sí? Ahí aprendemos eso que es muy interesante, muy importante. ¿Ustedes no se han preguntado alguna vez por qué nosotros cubrimos? ¿Por qué cubrimos nosotros el lejen en la mesa de Shabbat? ¿No saben por qué? O sea, ¿no se han preguntado por qué hay que cubrir el lejen? O sea, ¿por qué se cubre? ¿Por qué no se deja así al descubierto? El lejen o las halot de Shabbat, ¿por qué se cubre? No se han preguntado, ¿verdad? O de pronto sí se han preguntado. Nosotros los judíos preguntamos de todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Sí? Y entonces, dicen nuestros sabios para que no se avergüence. Para que las halot no se avergüencen, ¿verdad? Cuando hacemos la bendición por el vino o el kiddush. ¿Sí? Porque obviamente nosotros hacemos la bendición del vino antes que el pan, ¿no? ¿Y por qué cubrimos entonces el pan? Por respeto, ¿verdad?, al pan, para que el pan no vea lo que sucede. ¿Sí? Por eso entonces cubrimos nosotros las halot en Shabbat. Pero entonces también podríamos preguntarnos, pero ¿cómo así es que el lejen o las halot de Shabbat tiene sentimientos? O sea, ¿cómo así? ¿Se da cuenta de lo que sucede, de lo que pasa? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? No, esto es como que ilógico, no cabe en nuestra mente, ¿verdad? Que unos panes sientan, ¿verdad? No, pero aprendemos que si la persona es sensible aún con las cosas u objetos que nos benefician, cuánto más con las personas que nos rodean. Cuánto más con las personas que nos rodean. ¿Sí? Entonces, por eso la base de cubrir las halot en Shabbat es esta paracha y lo que hizo Moshe. ¿Sí? Moshe no entró, ¿verdad?, a hacer acción, directamente acción sobre los elementos que lo habían beneficiado a él. ¿Sí? El agua, la tierra. ¿Sí? El hecho de no querer maldecir al pueblo, ¿verdad? Al pueblo que lo acogió, al pueblo que lo crió, porque él se crió en la casa de Faraón. ¿Sí? Ahora el Eterno iba a traer maldiciones, plagas, y entonces él no quería ser la boca que trajera eso. ¿Sí? Entonces, vean ustedes lo agradecido que hay que hacer con las personas, con los objetos. Y somos agradecidos con los objetos que nos benefician, cuanto más con las personas. Ya cuando Moshe toma parte es porque se da cuenta que caramba, viene la tragedia más grande. O sea, vienen plagas más peores que las primeras 4. Y entonces él como que, bueno, vamos a hablar directamente con Faraón, vamos a advertirle, vamos a decirle. ¿Sí? Y entonces es cuando ustedes ven que a partir de la 6ª hasta la 10ª, ¿sí?, la muerte de los primogénitos, Moshe ya toma parte. Entonces encontramos que esta es la fuente, ¿sí? La sensibilidad de Moshe es la fuente por la cual los judíos tapamos las halot allí en la mesa de Shabbat, ¿sí? Allí tapamos las halot. Solamente Moshe entra, ¿verdad?, a escena cuando ve que Faraón no se convence por estas señales, estas primeras 4 señales, no se convence.
Y entonces allá vemos a Moshe directamente hablando con Faraón acerca de las siguientes plagas que vendrían. Y como Moshe sabía que venía y que la cosa se iba a poner peor, entonces él quiere advertir. Ahora, miren ustedes que Moshe fue criado allí en la casa de Faraón, ¿sí? Que la hija de Faraón lo adoptó, ¿sí? Y lo beneficiaron, o sea, no le hicieron ningún daño, se lo beneficiaron. Solamente cuando supieron que él había matado a un egipcio, entonces allí pues pensó Faraón en también acabar con su vida. Pero de resto él quería pues que el pueblo de Egipto saliera de todos estos juicios que vendrían, ¿sí? Y advertirle a Faraón que pues no se expusiera, ¿verdad? Así de frente o a frentear con el Eterno, porque pues obviamente el Eterno era más poderoso que él. Entonces, como dijo allí Kobe Bryant, ¿sí? Kobe Bryant dijo, si entrenamos increíble, jugaremos increíble. El judaísmo es igual. Si tratamos con respeto a las cosas, ¿cuánto más trataremos con honor a las personas? ¿Sí? ¿Cuánto más, verdad? Trataremos con honor a las personas. Si tratamos las cosas, los objetos, con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho esmero y para nosotros son valiosos, entonces cuánto más las personas. Miren que eso le ocurrió a Jacob. Recuerda que Jacob se quedó solo. ¿Y por qué? Porque fue a buscar unas vasijas que se le habían quedado. Y entonces se pregunta uno, pero caramba, aquí es importante su familia, sus hijos. Y vais que por unas vasijas, pero es que lo que se logra con esfuerzo, con sacrificio, se valora. Y aún las cosas más ínfimas que el Eterno nos permite, las valoramos, porque obviamente las hemos obtenido con sacrificio. Y a veces las tratamos con decoro, con respeto, porque eh, obviamente para nosotros son significativas. Entonces, asimismo, si tratamos nosotros las cosas inanimadas, los objetos, la naturaleza, ¿verdad? Con respeto, con dignidad, cuanto más a las personas, ¿sí? Que merecen mucho más, ¿sí? ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora aquí algo interesante, porque aquí hablamos de transformación de cosas que sucedieron en Egipto, pero vamos ahora a hablar de lo que hace Yeshua. Acuérdense que habían unas bodas en Caná de Galilea y allí está su madre. Allí resulta Yeshua con sus discípulos, sus talmidines también, y dice el relato ahí en Yohanan capítulo 2, verso 1 al 10, ¿no? Que al tercer día vinieron o hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua, o sea, Miriam, ¿no? Y dice allí que también fueron invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua le dijo, ¿qué tengo contigo? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los siervos, haced todo lo que él os dijere. Sí, haced todo lo que él os dijere. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Por eso yo les digo mucho a ustedes, métanse en los Besoró, en los evangelios, métanse allí a leer todos los días, a empaparse de las enseñanzas de nuestro santo maestro, de nuestro sabio, de nuestro rabino, ¿sí? Allí métanse ustedes a estudiar y a estudiar, a meditar, a entender las palabras de él, ¿de acuerdo? Sí, entonces esto es muy importante. Todos los días de la vida hay que hacerlo porque él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el saliaj del Padre, o sea, el enviado del Padre. Sí, entonces tenemos que aprender de él. Él es nuestro maestro de justicia. ¿Y qué dice allí? Dice que habían 6 tinajas de piedra para agua, perdón, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Allí había unas tinajas donde la gente llegaba a purificar sus manos, algunos a lavarse los pies, porque obviamente entendemos que allá los caminos no eran pavimentados, ¿sí? Eso eran caminos de tierra, eran trochas y todo eso, ¿sí? Y caminaban en el desierto. Y entonces la gente llegaba, imagínense, se arreglaban en la calle y llegaban hasta allá sudados y empolvados, entonces llegaban allí a limpiarse, a purificarse para entrar, ¿verdad? A las bodas y participar allí del festín, de la comida, de las bebidas, etcétera, ¿sí? Y nos dice allí que en cada una cabían 2 cántaros. Yeshua le dijo, llenad de aguas estas tinajas, y las llenaron hasta arriba, las llenaron hasta arriba, ¿sí?
Y les dijo, sacad ahora y llevarle, ¿verdad? Allí al anfitrión, ¿sí? A través del maestresala. Y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, ¿sí? Mal lo sabían los siervos que habían sacado el agua, allí el maestresala o la persona encargada de todos los alimentos allí, ¿verdad? O el masguía, eso se llama, en hebreo es el masguía, el que está pendiente y supervisa todo lo que es alimento y bebida dentro de la comunidad judía. Llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el que es inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Qué enseñanza tan tremenda, ¿verdad? Sí, vemos entonces allí algo muy interesante. Uno, importante hacer todo lo que nuestro Santo Maestro nos dice, ¿sí? Aplicar lo que nuestro Santo Maestro nos dice, lo que nuestros sabios nos dicen y que es coherente a las enseñanzas de Yeshua el Mashiach, ¿sí? Vemos allí que es importante, ¿verdad? Cómo él transforma el agua en algo mucho mejor, ¿verdad? Había que, en las bodas judías hay que alegrar a los novios, sí, eso es una misbah, alegrar a los novios. Es más, si una novia no tiene vestido, no tiene los ornamentos para ir a la boda, es una misbah ayudarle, ¿sí? Colaborarle, comprarle, ¿verdad? O aportarle para su traje, para todo su decoro, ¿sí? Para que pueda estar en la boda. Y además de eso, hay que contentar a los novios, ¿sí? O sea, es importante, todos los participantes allí tienen que traer felicidad y gozo a los novios. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hace Yeshua. ¿Sí? Yeshua trajo alegría, ¿verdad? A través del buen vino que se conservó hasta el fin. Importante eso, saber que todo lo que Él nos enseña, nos explica, nos da el ejemplo, eso es algo que es para siempre, ¿sí? Eso no pasa de moda, ¿no? Y cómo transforma, ¿verdad?, el agua en algo superior, ¿sí? Podríamos decir, ¿sí? Algo mucho mejor, como es el vino. El vino es algo que alegra, algo que trae gozo, ¿sí? El vino tiene ciertas características, tiene color, ¿sí? Tiene olor y también tiene sabor, y eso es lo que Él trae a nuestras vidas. Eso es lo que Él trae a nuestras vidas. Entonces, como de algo bueno sacó algo extraordinario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y es lo que hace el judaísmo con nosotros, ¿sí? De personas buenas saca de nosotros la mejor versión, lo extraordinario, ¿no? Lo que dijo Kobe Bryant allí, ¿sí? Si tú entrenas, ¿verdad? Increíble, entonces también jugarás de una forma increíble, ¿sí? Y también nuestro Santo Maestro, hablando acerca del honor que merecen las personas, del cuidado que merecen las personas, allí también nos dice en Matillahu, el capítulo 5, versos 21 al 24, él nos dice lo siguiente: oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, ¿sí? No matarás. Ahora, ustedes saben que cada misbah, o sea, eso, y sobre todo de los hacer adibro, o sea, de las 10 proclamas o los 10 mandamientos, tenemos allí su desarrollo. Hay que desarrollar cada uno de esos mandamientos, ¿sí? Eso no simplemente allí textual, hay que desarrollar. Matar allí no solamente es quitar la vida, sino también cuando una persona se la avergüenza, cuando una persona se le calumnia, cuando una persona se difama de alguien, ¿sí? Entonces, eso es como estar matando su reputación, matando su honor, matando su respeto. Entonces, allí Yeshua enseña y dice, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo digo que cualquiera que sin razón se enoje contra su hermano, que sin razón, o sea, que estamos hablando de que puede haber razón para enojarse, ¿no? Entonces, que sin razón se enoje contra su hermano estará en peligro de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca o fatuo, ¿sí? Estará en peligro del concilio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. O sea, tratar mal, ¿verdad?, a un hermano, a un amigo, ¿verdad?, hacerlo avergonzar, difamar de él, ¿sí?
entonces es delicado. Si uno puede hablar de una persona bien y mal, pero en ciertas ocasiones y muy específicas, ¿sí? Según la ley judía. Eso no se puede hacer en todo tiempo y en cualquier momento, no. ¿Sí? Y allí obviamente él dice que es preferible estar en paz, ¿sí? Estar en paz con los demás, ¿no? Antes de venir a servir al Eterno, antes de venir a traer la terumá, ¿verdad? La sedacá delante del Eterno, antes de ofrecerla, estar en paz con los demás. Entonces es la forma como aprendemos dentro del judaísmo a tratar bien a nuestros congéneres, ¿verdad? A nuestro prójimo. Mis amados, vuelvo entonces, les repito, el secreto que aplica Kobe Bryant, ¿verdad? En su forma de jugar, porque ustedes saben que él, si ustedes preguntan quién fue él o quién es un gran jugador de la NBA, ¿sí? Y es un secreto judío. Dice, tú juegas como entrenas. Es decir, si tú entrenas increíble, entonces jugarás increíble, ¿sí? Y ese es el mismo principio que se aplica, ¿verdad? Aquí dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros tratamos con respeto las cosas, ¿sí? ¿Cuánto más trataremos con honor y respeto a las personas? Mis amados, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Umeborah.